Hola a todos, amigas y amigos que nos acompañan en esta ocasión. Muchas gracias. En el PUAS Informa nos preocupamos por su salud y vamos a comenzar con una cápsula informativa sobre salud precisamente, que la llamamos Medicina, Salud y Educación. Con ustedes, Ronald Solano Jiménez, su presentador, y en esta oportunidad nos acompaña el doctor Oscar Murillo Picado. Don Oscar, bienvenido. Sí, muchas gracias. Es un placer poder compartir un poco de información con ustedes. ¿Le parece si hablamos un poquito sobre lo que es la diabetes? Por supuesto, la diabetes es una de las enfermedades crónicas que más está aquejando a la población en este momento. Se calcula que aproximadamente 12% de la población es diabética. Lo triste de esto es que aproximadamente una tercera parte no lo saben que lo son. Usted acaba de tocar un punto muy importante. ¿Por qué una persona no sabe que es diabético? ¿Y hay algún tipo de sintomatología que se manifieste? Esa es una muy buena pregunta porque resulta que la diabetes es, cuando hablamos de la diabetes me refiero sobre todo a la diabetes tipo 2, que es la diabetes más frecuente, más del 90% de casos, que ocurre ya en personas adultas. Es una enfermedad que dura muchos años para instaurarse. Empieza de manera muy paulatina. Se cree que cuando una persona es diagnosticada diabética, han pasado 12 años desde los primeros cambios que tuvo, ya producidos por la enfermedad, lo cual implica que en sus primeras etapas, que hablamos de años, la diabetes no produce ninguna enfermedad. De hecho, cuando la persona llega a consultar por los síntomas que puede presentar, como es mucha orinadera, mucha sed, visión borrosa, pérdida de peso, por ejemplo, entre otros, mareos, hormigueos en los pies, se supone que ya en ese momento la persona ha perdido el 50% de la capacidad del páncreas para producir insulina. Doctor, esto obedece a que no hemos tenido un correcto control para estar yendo al centro médico, estarnos chequeando constantemente que exámenes de sangre, de orina, de heces. Así es, imagínense que bueno, todas las guías establecen que a partir de los 30 años, todas las personas deberían hacerse el examen del azúcar por lo menos una vez cada 3 años como mínimo. Pero todos aquellos que tienen un solo factor de riesgo, dentro de los cuales es tener algún familiar diabético, y que aquí en Costa Rica prácticamente la gran mayoría tenemos familiares diabéticos, ya con solo eso implicaría que el examen hay que hacerlo una vez al año. Fuera de cámaras estábamos hablando con respecto al proyecto que se desarrolla en Atenas, propiamente donde usted es médico. Y quiero que nos comente un poquito, porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa cuando soy diagnosticado con diabetes? ¿Y cuánto tiempo tiene en el sistema de la caja un paciente para estar con un médico? Sí, bueno, todos sabemos que las listas de espera en la caja están a muchos meses, inclusive a veces a años, ¿verdad? Para que un paciente pueda ser abordado. Inclusive una vez ya detectado un paciente diabético, las normas establecen que debería ser visto cada 3 meses. Sin embargo, en la realidad, a veces esto es imposible porque las listas de espera no lo permiten. Ya están siendo ocupados estos tiempos por otros pacientes de otras enfermedades también. Entonces, pacientes que deberían ser vistos cada 3 meses, lo son cada 4, cada 5, en algunos casos hasta cada 6 meses, por periodo de 15 minutos, lo cual lógicamente no permite dar una atención integral, una atención completa, una atención eficaz, como debería ser. Dado esta situación, nosotros en Atenas comenzamos un proyecto para trabajar la diabetes de forma grupal, de manera que se abren las puertas para todas las personas diabéticas y acompañantes, porque también están invitados los acompañantes, que pueden ser familiares, el hijo, la pareja, de la persona diabética, para asistir a estos grupos. Y los grupos los hemos conformado con reuniones semanales de aproximadamente hora y media a 2 horas. Tienen la característica que en cada reunión que tenemos
se les toma la glicemia, se les toma la presión, se les hacen ajustes con respecto a los tratamientos y se les da pues una charla de siguiendo lo que nosotros llamamos un paradigma multidisciplinar, que es ese tipo de estrategias en las que contamos con un líder de proyecto, que en este caso soy yo como médico, pero que también nos sentimos apoyados por la nutricionista, una psicóloga, trabajadora social, una enfermera, que también ellas en su momento nos dan sus charlas. Esto lo que viene a hacer es dar un acompañamiento, no solo personal, sino familiar al paciente para tener más apoyo, no solamente personal, sino institucional. En este caso vemos que se logró optimizar de manera completa lo que es el recurso. Sí, claro, totalmente. Y es que nosotros entendemos que la diabetes no es solamente una enfermedad biológica, es una enfermedad que implica la parte psicológica y emocional, inclusive la parte social, las redes de apoyo, ¿verdad? Con las familias, el conocimiento. Muchos son personas que tienen una educación muy básica, inclusive hemos tenido casos de personas analfabetas que no tienen realmente un conocimiento completo o suficiente como mínimo sobre su enfermedad. Entonces, viendo estas realidades, nosotros decidimos hacer este proyecto que ha sido totalmente exitoso y que afortunadamente ha sido replicado también en otras partes del país. Doctor, cuando usted dice que hay personas que en muchas ocasiones han llegado con una escolaridad baja, y que quede claro que en esto voy a ser muy sincero, mi papá, porque voy a hablar de mi papá, es un señor de casi 70 años, que para llevarlo a la clínica hay que llevar a ese señor prácticamente arrastrado. ¿Cómo hacemos para mejorar la educación en nuestros adultos jóvenes? Porque ya esto hay que mejorar desde los adultos jóvenes para arriba, porque tenemos el pico de, de personas que dan en la enfermedad a partir de los 40 años, que es Exacto. cuando nos empezamos a... Porque a los 40 ya todo nos duele. Ve, a mí con 40 me duele la rodilla, me duele la espalda, si duermo en el colchón y tiene un hueco me duele el otro lado de la espalda. Y ya cuando llegamos a donde el doctor nos damos cuenta que, sorpresa, como dice usted, 12 años silenciosos de estar acarreando. ¿Cómo hacemos para mejorar esa educación? Sí, esa es una realidad lamentable, sobre todo con el género masculino, ¿verdad? Los hombres consultamos poco. Las mujeres en eso son más estrictas, en ir a sus consultas, en irse haciendo los exámenes a tiempo. El hombre quizá por la idea de la omnipotencia, que a mí no me va a suceder, a mí no me va a pasar, le puede ocurrir a otros, pero a mí no. Existe como un poco de esa mentalidad machista que lamentablemente se ha constituido en un obstáculo para que sobre todo la población masculina reciban la atención debida. Eh, yo creo que se ha trabajado mucho ya desde con las nuevas generaciones, con proyectos de promoción de la salud, programas escolares que se están llevando a cabo, donde ya vienen con otra mentalidad muy diferente a como nos hemos nosotros encontrado ya con las generaciones mayores. Es justamente con las labores de promoción por los distintos medios, eh, ahorita con las redes sociales, por medio de la radio, por medio de afiches, se hacen charlas también comunitarias. Ya la información está llegando a la población. Cada vez es menos la persona que no quiere informarse. Justamente ayer conversábamos aquí en la casa que en este momento la información está al alcance de la mano de todo el mundo. El que no quiere informarse es porque definitivamente no quiere, no tiene interés. Sin embargo, bueno, es una obligación también de parte nuestra, desde el sector salud, proveer información a la mayor cantidad de gente posible y usar los recursos existentes, como por ejemplo este medio que estamos utilizando en este momento. Una vez que la persona es diagnosticada con diabetes, ¿qué es lo primero que le externa el paciente al médico? Porque se oye muy grave y la falta de información puede hacernos creer
que es el final de un camino que verdaderamente no lo es. Sí, efectivamente el recibir el diagnóstico de la diabetes es muy similar al recibir el diagnóstico de cualquier otra enfermedad que puede sonar grave. La persona normalmente pasa por una etapa de duelo y el duelo tiene 5 etapas importantes. La primera es la negación, en la cual la persona simplemente dice, se equivocaron, ese examen no es el mío, ese médico se equivocó, los exámenes de la caja no sirven para nada, la verdad es que mejor voy yo y me lo pago por fuera para llevarse pues la confirmación de que efectivamente es diabético, que no hubo ninguna confusión. Entonces, al principio hay esa negación. Después de que se pasa por esa negación, se pasa por una etapa de enojo, enojo con uno mismo. Claro, seguramente fue porque yo comía mucho dulce o como no me hice exámenes desde antes. Entonces hay una sensación de culpa, enojo hacia los demás, hacia la familia. De claro, si aquí solamente cocinan con harinas, solamente le ponen azúcar al fresco, entonces hay como cierto enojo o inclusive con los padres, bonita herencia me dejaron, ¿verdad? No me dejaron nada de plata, pero sí me dejaron esta enfermedad. Entonces enojo con Dios, yo no soy una persona tan mala, porque fui yo el que salí con el número de la lotería. Entonces es parte del proceso normal, ¿verdad? Del duelo. Después hay este proceso que se llama la negociación, que la negociación es como ya con el médico o con Dios también, como, vea, déme la oportunidad, yo le prometo que yo voy a dejar de comer azúcar, yo voy a empezar a hacer ejercicio, yo voy a empezar a cuidarme, pero no me mande nada todavía. Y va a ver que en el próximo examen yo salgo bien. Y lamentablemente pues la persona no acepta todavía de que eso es un proceso que viene desde hace muchos años, de que ya hay un daño a nivel del páncreas, que ya ese daño es irreversible, que lo que podemos hacer es prevenir mayores complicaciones, mayores secuelas, pero que ya no podemos regresarnos. Entonces se da esa negociación, es también parte de ese proceso de duelo. Después pasan a otra etapa que se llama, es la etapa de tristeza o la etapa de depresión, donde la persona pues se encierra en sí mismo. La persona dice, la verdad es que yo ya soy diabética, yo ya no salgo, ya no voy a ir a ninguna fiesta, porque ¿para qué? Si no puedo comer nada. Entonces entran como en una etapa de tristeza, donde se dejan prácticamente, se descuidan. Y la última, pues ya es donde ya reaccionan y finalmente dicen, bueno, aquí hay una realidad, yo sí soy diabético y tengo que hacer algo. O me pongo las pilas si quiero seguir adelante o me dejo morir, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso normal que, bueno, varía de persona a persona. En algunos se quedan estancados más tiempo en alguna de esas etapas, otros lo pasan muy rápido para llegar al nivel de aceptación, ¿verdad? ¿En qué punto se puede revertir un diagnóstico antes de llegar a diabetes? Porque ya por llegar ahí, se puede, le cambio la pregunta, ¿se puede revertir el diagnóstico una vez que llegamos ahí? O sea, porque de repente yo tengo 40 Sí. y me dan esta noticia, yo bueno, comienzo a comer más sano, voy y me compro unas tenis y Sí. me empiezan a ver muriéndome dándole vueltas a la cancha. La, ¿Funciona así? la diabetes tiene una ventaja en relación con otras enfermedades, que para ser diabético primero hay que ser prediabético, ¿verdad? Entonces, si la persona tiene la suerte de ser detectado en el momento en que es prediabético, y prediabético nosotros llamamos ese espacio en el que no está ni aquí ni allá, o sea, no está dentro de las metas normales, pero tampoco está tan alto como para ser considerado diabético. Sí, hay varios exámenes, pero digamos, la glicemia en ayunas, que es uno en el que nosotros nos basamos, para decir que una persona es diabética tiene que haber salido arriba de 126. Pero para decir que es normal, tiene que estar abajo de 100. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que están entre 100 y 126? Bueno, a eso los llamamos prediabéticos. Y los prediabéticos sí son reversibles. O sea, con solamente hacer cambios en su alimentación, en un buen estilo de vida, actividad física,
pueden volver a pasar nuevamente a un rango de no diabetes. Pero aquel que ya pasó la línea de 126 ya es diabético. Y la diferencia va a ser que puede ser un diabético bien controlado o un diabético mal controlado, pero va a ser diabético. Entonces, mentira que existe eso, que hay diabetes de la buena o diabetes de la mala, como muchas veces he escuchado. ¿Usted de cuál diabetes tengo? Ah, no, de la buena. No, nadie tiene diabetes de la buena porque la diabetes no es buena. O de la mala, no. El diabetes es diabetes, usted la puede controlar o puede no controlarla. Y la diabetes es una enfermedad que sí se puede controlar. Doctor, un consejo para la mamá, para esa señora que está viéndonos en este momento y que tiene los chiquitos en la escuela, que manda al señor en la mañana, lo ve cuando se va a trabajar, que ella tiene que ir a trabajar. ¿Cómo mejorar, cómo prevenir esto para no llegar al punto donde seamos prediabéticos o diabéticos desde el seno del hogar? Eso es muy importante porque sí existen varios pilares para el control y la prevención de la diabetes. Básicamente son 4 pilares, ¿verdad? Que es la alimentación saludable, el ejercicio físico, la educación o el conocimiento al respecto y el tratamiento médico. En el caso de las personas que ya son diabéticas, pues los 4 son igual de importantes. En los que son prediabéticos o que todavía no lo son, pues nos basamos básicamente en los primeros 3 porque el tratamiento médico todavía no es necesario, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que, bueno, la diabetes es multifactorial. No podemos decir que esta enfermedad es producida por una sola causa, porque comió mal de niño, porque no hizo ejercicio. Eso contribuye, pero hay una carga genética que es muy importante. Y yo creo que los que nos están viendo lo que tienen que preguntarse es si hay personas que ya son diabéticas en la familia, van a haber otros más que sí lo van a hacer y con ellos tengo que tener cuidado. Lo que pasa es que como no sabemos cuál de los hijos es el que sí lo va a hacer, pues los consejos van para todos. Y en este caso es una alimentación saludable que implica por lo menos de 4 a 5 tiempos de comida al día, ¿verdad? Se recomiendan las 3 comidas principales y 2 meriendas. Se recomienda muchísimo lo que es el consumo de ensaladas, de legumbres, vegetales, que eso debería abarcar por lo menos la mitad del plato. Reducir un poco, no es quitar, es reducir el consumo de harinas, ¿verdad? Entonces, recordar que, bueno, las harinas son la principal fuente de energía, pero ¿qué pasa? Que aquí hay un factor cultural que es muy importante. Entonces, normalmente nosotros vemos el casado típico en Costa Rica que trae arroz, fideos, puré, pedazo de plátano, una tortilla, o sea, y al final todo es pura harina, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir cambiando un poco esa visión de que, bueno, es que así es como yo he comido siempre. Bueno, pero podemos empezar a cambiar. O sea, si usted come arroz, es el arroz, la harina que usted está escogiendo. Pero si usted decide ese día comer fideos, no tiene por qué servirse arroz, ya el fideo es la harina que usted decidió comer. Si usted lo que quiere comer es un puré de papa, ok, cómase su puré de papa, perfecto, pero no se sirva arroz. Entonces, eso tenemos que irlo viendo. Ahora, ¿qué es otro problema? Bueno, acá en Costa Rica podemos comer arroz y frijoles 3 veces al día, porque se come pinto, arroz y frijoles en el almuerzo, en la noche volvemos a comer arroz y frijoles, ¿verdad? Con alguna otra cosita. Entonces, eso hay que empezarlo a cambiar. También afortunadamente ya va existiendo una cultura de actividad física. Cada vez vemos más gente saliendo a caminar, a correr, a hacer bicicleta los fines de semana o en las mañanas, ¿verdad? Yo creo que sí va cambiando poco a poco la mentalidad y yo creo que la labor que deberían hacer las madres en primer lugar es mejorar lo que es la alimentación, el plato saludable, estimular un poco lo que es la actividad física, que cada vez nos hemos vuelto más sedentarios. Ahora,
pues ya no necesitamos levantarnos a cambiar el canal del tele porque ya tenemos el control en la mano, ¿verdad? Entonces los juegos anteriormente eran al aire libre, ahora es por medio del celular. Entonces el sedentarismo ha incrementado muchísimo. Y ahí es donde las mamás y los papás pueden jugar un papel muy importante al estimular ese tipo de actividades que van de alguna u otra manera a prolongar lo que es la aparición de esta enfermedad. Muchísimas gracias, doctor, por tan importante información y muchas gracias a usted que nos acompaña el día de hoy acá en Medicina, Salud y Educación. Recuerde seguirnos en redes sociales. Somos el POAS Informa. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, espero que les haya sido de mucha ayuda.